Bien, buenas noches. Primero, para empezar, quiero pues, agradecer que nos hayan acompañado ustedes. Como dijiste tú, doctor René Cano, excelentes conferencias nos han dado los tres. Agradecemos que nos hayan brindado sus conocimientos y que todo sea en beneficio de nuestros pacientes. Agradezco infinitamente su aportación. No sé tú, Noel, si quieres agregar algo. Pues yo también aprovecho para pues, saludarlos a los tres, al doctor Cano, al doctor Matsui y a Gerardo, que ya tengo el gusto de conocerlos desde hace un tiempo. Y pues más que nada, tal vez hacerles algunas preguntas sobre los temas que trataron. Empezando por Gerardo, que ya tiene experiencia con el uso de brolucizumab allá imagino que en Illinois. ¿Cuáles fueron los eventos, digamos, los eventos secundarios o adversos que se vieron con su uso? ¿Cómo estás, Noel? Primero que nada, un gusto saludarte. Justo antes de que te conectaras le decía a la doctora Elsa que Chihuahua no necesitan más, tienen un gran retinólogo, que eres tú, y me da gusto que estés aquí con nosotros. Y en cuanto a la pregunta, algo que surgió, tuve la fortuna de poderlo utilizar en Nueva York de todo el mes de enero antes de que terminara mi fellow y no tuve ningún inconveniente. De hecho, ninguno de los pacientes presentó alguna complicación, aunque está reportado casos en pacientes con degeneración macular relacionada a la edad que han presentado cuadros de retinitis o de uveitis retinianas. Entonces, está reportado de hecho sacaron un comunicado casi que al mes de que lo sacaron al mercado. Son cuadros inflamatorios realmente muy, muy leves, no requirieron que se retirara o que se postergara el tratamiento. De hecho, los que alcancé a ver los trataron con antiinflamatorios tópicos y no tuvieron ninguna complicación más severa. Pero sí hay que tomarlo en cuenta. No se sabe si por el tamaño de la molécula o por el vehículo fue que estábamos esperando estos efectos. Pero realmente ya no hubo más, no pasado mayores y se sigue utilizando sin ningún inconveniente. Órale, qué bien. Y pues ese también destacar que se puede aplicar con una frecuencia menos, pues, no tan seguido como otros antiangiogénicos, ¿no? Exacto, que lo puedes de hecho extender un poco más. Y aunque ese es un pro y contra más que nada en Estados Unidos, porque la caja te maneja el tratamiento extendido. Entonces, si lo quieres inyectar en pacientes, estaba viendo que la FDA para cuestiones de seguros no te iba a permitir estarlo aplicando cada 4 semanas. Entonces, creo que ahí era otra de las modificaciones que estaban pendientes, pero yo creo que es un gran medicamento y vamos a ver qué tal se comporta. El doctor Cano ahí también estaba en todo este protocolo. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Le tiene fe? Tuvimos experiencia, definitivamente sí es bueno. Tal vez, como le sucedió a la Aflibercept, que al inicio estaban promoviendo que se iba a hacer cada 8 semanas, al final de cuentas vimos que tuvo que hacerse más frecuente, pero sí tenía una mejor duración. El brolucizumab, ¿te acuerdas del Harrier y el Hawk? Los protocolos donde se extienden hasta 12 semanas y donde la mitad de los pacientes conservan esta frecuencia de 12 semanas. Sin embargo, algunos pacientes sí hubo que disminuir el intervalo, hubo que hacerlo más frecuentemente, pero esta molécula, pues lo que tiene es el diseño desde el punto de vista de ingeniería molecular muy diferente, especial, y creo que sí va a tener eficacia. En los pacientes que tuvimos la oportunidad de usarlo nos fue muy bien, fue en degeneración macular, no en edema diabético, y sí es muy potente, como al principio de la Aflibercept nos sorprendió. Creo que habrá que hacer ya el uso de la vida diaria, igual que la Aflibercept, para saber sus verdaderas indicaciones y beneficios, pero es una molécula prometedora y vienen otras parecidas, como tú bien las mencionaste. Esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo una pregunta. En el caso de tratamiento quirúrgico del edema macular, ¿qué tan frecuente se presenta en su consulta ya como especialista tomar esa decisión en cuanto a la diferencia de antiangiogénicos? Ya vimos ampliamente, pero ¿qué tan frecuente se están haciendo estas cirugías? Bueno, de hecho, vamos a decir que dentro de las nomogramas que seguimos para llevar a esto a un buen término, siempre empezamos
hacer un estudio. Eso es fundamental, lo que nos va a dar la decisión terapéutica. Si yo en el estudio no veo realmente tracción, veo que tenemos un componente espongiforme, líquido subretiniano, no pienso en la cirugía, siempre pienso de primera intención en antiangiogénicos o esteroides, dependiendo del estadio y dependiendo del daño. Pero en aquellos pacientes, y me ha sucedido que desafortunadamente a veces los empiezan a inyectar porque tienen edema macular diabético y no responden y los califican como no respondedores, es porque en ocasiones no se ha hecho un estudio oportuno o adecuado que identifique membranas epirretinianas. Si vemos que el componente traccional es importante, debemos de tratarlo primero, porque si no estamos perdiendo un tiempo valioso para el paciente en el deterioro celular, porque no estamos aplicando antiangiogénicos, no lo van a resolver. Una vez que se ha hecho la disección, etcétera, todo lo que mencionamos, a veces es necesario continuar con antiangiogénicos, pero ahí ya sabemos que el problema ya no es la tracción. Entonces, la frecuencia no es tan alta, obviamente hay muchos más pacientes sin tracción que con tracción, pero tal vez la oportunidad de diagnosticarlos con un estudio bien hecho de tomografía haga la diferencia entre hacer un buen diagnóstico y un tratamiento quirúrgico que realmente esté indicado y no operar sin una indicación precisa. Y una pregunta también, por ejemplo, la agudeza visual que vamos a tener en un momento dado, dijimos que era incierta, no depende del grosor que tiene la membrana, que tiene el área macular, perdón, al quitar la membrana, sino va a depender de otras circunstancias que en un momento dado pueda hacer que, aunque se haga una cirugía, aunque se ponga en el momento más oportuno esa cirugía, el resultado visual de un paciente comparado con otro paciente que no llega a cirugía, que se va con antiogénicos, es muy determinante para determinar, para tomar la decisión de irse a seguir después de una cirugía con antiangiogénicos también. Aunque Sí, desde luego. la tracción. Hay que seguir los biomarcadores. Una vez que hemos buscado la tracción, hay que ver lo que yo les dije en la angiografía, ver que no hay isquemia macular, que es un factor pronóstico, y en las OCT, angio-OCT, ver cómo están las capas externas en el que se hace del estructural. Como les dije, por ejemplo, un paciente que tiene líquido subretiniano, después de que le quitamos la membrana, le inyectamos, le va a ir muy bien. Y cómo están las capas externas, ver cómo está la limitante externa, ver cómo están los fotorreceptores, la elipsoide, y eso nos va a dar un pronóstico. Entonces, la función visual, primero tenemos que tener un pronóstico, y segundo, tenemos que tener los criterios terapéuticos en base a la clasificación una vez que se ha retirado la tracción. Y eso es lo que nos va a determinar la agudeza visual final. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, aquí Hay tengo una pregunta de... perdón, doctor, adelante. Va a hacer una pregunta que en sus experiencias de los tres ponentes, ¿qué tanto apego hay en el tratamiento con antiangiogénicos en forma privada? Gerardo, ¿quieres empezar? Sí, doctor, si quiere. Yo creo que aquí, y me gustaría igual saber su opinión, la de Ro, yo creo que lo importante es si el paciente entiende y se le explica por qué lo estás tratando y cómo lo vamos a tratar, el apego mejora muchísimo. Sí, en cuestión privada a cuestión institucional sí cambia mucho por cuestiones económicas cómo puedes tratar al paciente, pero yo creo que es tan efectivo el tratamiento que una vez que ellos notan el cambio y la mejoría visual, el apego al tratamiento mejora de una manera impresionante. No sé qué opinan ustedes. Rodrigo, ¿qué opinas? Bueno, yo opino igual que Gerardo en términos de que la comunicación al paciente es fundamental, es decir, explicarle cómo es el esquema planteado y con base a la evidencia científica, cómo tenemos más posibilidad de que mejore la visión. Para mí es muy importante, y yo creo que para la gente también, creo que no se mencionó durante las presentaciones, el tema de las dosis de carga. De las dosis de carga que son diferentes para los pacientes diabéticos que tienen edema macular, por ejemplo, con respecto a la gente que tiene degeneración macular. Hay evidencia de varios artículos que demuestran que si un paciente con edema macular diabético que no ha sido tratado previamente se trata de una forma constante, al menos las primeras 6 dosis de tratamiento, que es la dosis de carga que se recomienda para la gente que tiene edema macular diabético, el pronóstico visual
es mucho mejor con respecto a la gente con edema macular diabético que se retrasa el tratamiento o que se comienza con láser, por ejemplo, o por X o Y motivo se retrasa el tratamiento. Entonces, ese punto de la dosis de carga en pacientes diabéticos es muy importante desde mi punto de vista, y como bien dice Gerardo, pues la comunicación y explicar al paciente la importancia del tratamiento y del riesgo que hay de pérdida de visión, pues eso hace que el paciente tenga un mejor apego. Aunque en mi experiencia, sí, pues no todos los pacientes tienen un buen apego al tratamiento, pero eso se puede mejorar con la comunicación. Yo solo quiero ahí agregar algo que al menos a mí me ha funcionado también en cuanto a comunicación con el paciente, que muchas veces se quedan con la idea de que van a hacer las dosis de carga, el número total de inyecciones que van a recibir es como su tratamiento, digamos, definitivo, ¿no? O tienen esa idea, cuando te preguntan cuántas inyecciones me va a poner, doctor, creo que es importante decir el número de inyecciones en la dosis de carga y después decirle que independientemente del esquema, ya sea fijo o si se extiende, etcétera, que muy probablemente va a tener que estar recibiendo tratamiento de forma crónica y continua, para que sea algo que tenga él también, pues hasta presupuestado incluso. Claro. También hay una pregunta, continuando con esto de los antiangiogénicos. ¿Qué opinan del Saltrap? Buena pregunta. Yo no tengo experiencia con el Saltrap. Se ha discutido mucho acerca de la osmolaridad. Tiene una osmolaridad que en teoría no es compatible con el ojo, creo que es 810 milismoles, y por esa razón, en teoría, no debería de usarse. Desde el punto de vista práctico sabemos que se está usando. Es una off-label, igual exactamente que la Avastin, es decir, en cuanto a costos se parecen mucho, en cuanto a que los dos no están autorizados se parecen mucho, y bueno, hay gente que reporta resultados positivos con él y aparentemente sin complicaciones. Personalmente nunca lo he usado, no puedo hablar de ello, nada más de lo que he leído de la literatura. No sé si Rodrigo o Gerardo tengan experiencia con ello. Yo tampoco no tengo experiencia realmente. Sabemos las bases teóricas, sobre todo el tema de la osmolaridad, que teóricamente puede afectar a la retina, pero realmente, o sea, yo no tengo experiencia en los pacientes. Compañeros que sí lo usan, ellos igual me dicen que responden muy bien los pacientes y están contentos con la molécula. No sé tú, Jerry. Yo igual que ustedes, no estaba platicando con un amigo que sí lo ponen, no han tenido ninguna complicación, pero igual no lo he puesto. O sea, no tengo experiencia con él en mis pacientes privados, ni en los de institución. Tenemos otra pregunta del público que nos pregunta ¿qué experiencia han tenido en el manejo del edema macular diabético en pacientes con insuficiencia renal crónica que ya son dependientes de diálisis y pues cómo los tratan? Bueno, si me permiten, en mi experiencia, los pacientes que tienen daño renal, que requieren hemodiálisis de forma muy frecuente, generalmente presentan pues alteraciones retinianas más importantes. Yo en estos pacientes en particular sí he utilizado o tiendo a utilizar más esteroide, el uso del implante de dexametasona, porque digamos que el esteroide, y ya se explicó en todas las presentaciones, tiene un mecanismo de acción más completo que el antiangiogénico, que el anti-VEGF, y estos pacientes teóricamente tienen más comorbilidades que hace que tengan más niveles de VEGF, más niveles de citocinas inflamatorias. Entonces yo, en mi experiencia, esos pacientes y también los pacientes vitrectomizados, trato de utilizar implante de dexametasona. Y yo, además de todo lo que ha dicho Rodrigo, hay algo importante que tal vez no le dimos hincapié porque, bueno, no era parte de la plática, pero es el control sistémico del paciente. Y el control sistémico siempre, finalmente, va a reflejarse en el estadio del edema macular. Un paciente muy descompensado es un paciente que va a responder menos porque las alteraciones vasculares son mayores, tanto por la hipertensión como las hiperglicemias. De hecho, para mí un factor que me dice qué tan
tanto apego va a tener el paciente al tratamiento, es ver cómo maneja su diabetes. En general, los pacientes que manejan bien su diabetes van a ser más apegados a su tratamiento, entienden la importancia. Los que son muy desordenados, igual van a ser desordenados. Es el que se espera que le baje la visión para regresar a que le pongan las inyecciones. Creo que nos ha pasado a todos. Y bueno, la diferencia aquí precisamente es que no es como la degeneración macular, que a veces se pierde la visión y ya no se recupera. En el diabético puede recuperar cierta visión a pesar de que haya tenido una recaída del edema. Y aquí, respecto al tratamiento de los insuficientes renales, pues aquí el factor vascular es mucho más importante, como bien lo mencionaba Rodrigo, incluyendo el factor inflamatorio, pero no solo eso, sino la pérdida osmolar que tienen. He tenido casos, y creo que a todos nos ha tocado, en que han llegado pacientes con desprendimientos de retina completos, totales, y que son simplemente por insuficiencia renal, no son reumatógenos. Se controla la insuficiencia renal y se pega a la retina. Todos los hemos visto, los hemos vivido. De tal manera que a veces es muy difícil poner en una balanza qué tanto es lo vascular y qué tanto es el proceso local. Entonces hay que empezar a tratar el proceso local al mismo tiempo que el proceso vascular, controlando la hipertensión y teniendo una buena osmolaridad del paciente. Ese sería mi consejo. Gracias. Desde la mismísima capital del mundo, te manda saludos el doctor Antonio Rivera Abril. Gracias. Pregunta a los tres si en la práctica diaria actual siguen usando bevacizumab. Yo no. Yo tampoco, porque legalmente no se puede y tenemos pues una ventaja de que en el instituto tenemos acceso a unas unidosis muy bien controladas, perfectamente esterilizadas. La diferencia en precio no justifica el riesgo. Realmente yo nada más estoy utilizando actualmente Lucentis y Aflibercept. Es lo único que utilizamos. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Pues, hay una última pregunta, doctora, nada más. ver, por favor. Preguntan qué tratamiento prefieren en un paciente con, me imagino, edema macular clínicamente significativo y hemovitrio. Supongo. ¿Para mí? Bueno, pues desde luego hay que ver la causa del hemovitrio, hay que ver la magnitud del mismo, pero en general el problema del hemovitrio es que no nos va a permitir una buena valoración del paciente, número uno. Número dos, hay que descartar con ultrasonografía si hay tracción, porque la indicación de la vitrectomía es tracción. Número tres, está contraindicado aplicar antiangiogénicos si hay proliferación globovascular, porque nos provoca una tracción y un desprendimiento de retina traccional. Y si hay un hemovitrio, debemos de descartar que existe esta tracción. En general, si el paciente tiene hemovitrio y no tiene tratamiento previo, pues lo ideal es hacer la cirugía, y yo en ocasiones transoperatoriamente, dependiendo del hallazgo clínico, les pongo un antiangiogénico o un implante de dexametasona transoperatorio, que también es factible hacerlo. En caso de que el paciente esté vitrectomizado, previamente tiene un hemovitrio nuevo, no hay tracción, pues se puede uno esperar y posteriormente estudiarlo y aplicar el tratamiento, que depende más bien de las condiciones. Pero lo que sí quiere quedar claro, si hay hemovitrio con tracción, contraindicado el antiangiogénico. Doctor, ¿y alguna vez cuando ya tiene planeada hacer la vitrectomía por un DRT o un hemovitrio, por ejemplo, inyecta el antiangiogénico previo a la cirugía o solo transoperatoriamente? Rara vez, realmente yo casi no utilizo el antiangiogénico preoperatorio. Está indicado siempre y cuando tenga la certeza absoluta de que no se va a operar la cirugía. En los próximos 2 o 3 días lo operas. Si es así, creo que lo puedes hacer. Si no, es mucho riesgo que estás corriendo. Transoperatoriamente, o sea, más bien que transposoperatoriamente, si veo un edema importante, sí lo hago. Definitivamente. Pero no lo uso mucho, es más, creo que en el hospital no mucha gente lo usa. No sé, Rodrigo, Gerardo, ¿qué tanto lo usan preoperatoriamente? Bueno, yo sí lo uso frecuentemente en mis pacientes, porque para mí sí, las maniobras transoperatorias son más sencillas, sobre todo el manejo del sangrado transoperatorio, que se puede hacer con diferentes maniobras, pero el sangrado postoperatorio, sí he visto que en pacientes que reciben un antiangiogénico preoperatorio, hay menos riesgo de un sangrado postoperatorio, que es bastante frecuente en esos pacientes.
Entonces yo, en lo particular, mis pacientes, yo sí lo uso siempre que se puede. Pues, doctor, en este caso, doctores, estamos muy contentos de haber participado con ustedes en esta reunión. Yo creo que no será la primera, nos gustaría volverlos a invitar y esperemos que presencialmente. Queda una sensación de que esto va a alargarse, pero no importa. Así se alargue lo que se alargue, están invitados a Chihuahua en el momento que se pueda hacer. Queremos que estén aquí con nosotros, queremos compartir con todos ustedes ya presencialmente. Entonces, pues, fue una plática excelente. O sea, yo quedo totalmente complacida y yo creo que en nombre del Colegio de Oftalmólogos de Chihuahua les damos las gracias porque mejores panelistas no podríamos tener. O sea, realmente todos ustedes expusieron el tema de una manera magistral y les damos las gracias enormemente. Al contrario, muchas gracias por la invitación, por el honor, y un abrazo y un saludo a tantos amigos que tengo en Chihuahua. El honor es nuestro, yo creo. Así es que, pues, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su enseñanza, su experiencia, y los esperamos prontamente por aquí. Gracias por la invitación. Noel y Muchas gracias. No, pues otra vez agradecerles por su paciencia, su tiempo para presentar y preparar todo este material. Y también les reitero la invitación de cuando quieran venir a Chihuahua, tienen muchos amigos por acá. Muchas gracias. Gracias. Dentro de esto vamos a poner al finalizar el examen, por favor, y el correo donde me van a mandar los exámenes para mandarlos al consejo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.